otra acción más que estamos realizando. Bienvenidos a todos, a los que se están sumando, que veo que están empezando a entrar. Esta es una acción que venimos realizando, ya la segunda acción que venimos realizando con la Sociedad Rural de San Justo, la verdad que con mucha satisfacción, con temáticas que complementen y en el marco de un convenio de colaboración que estaremos firmando en los próximos días, que nos demoró la pandemia, pero que teníamos idea de firmarlo, y que abarca no solamente esto, sino todos los temas de educación en los cuales estamos trabajando, y que la Sociedad Rural de San Justo también está en vías de desarrollar conjuntamente con nosotros. Creo que son temáticas que para nosotros son muy importantes, que muestran una mirada de interés de los productores. La convocatoria creo que sola nos dice cuán interesado está el productor ganadero en este tipo de trabajos, y que es un desafío también presentarlo como una alternativa más de trabajo en las distintas regiones de nuestro país. Para nosotros, en el caso particular de nuestro centro norte de Córdoba, poderlo hacer, y bueno, y en el caso de San Justo, el centro norte de Santa Fe, ¿no? Regiones distintas, pero con una capacidad ganadera importante, lo cual me parece que va a ser muy productiva como charla. Y bueno, en esto de que también tenemos un vínculo público-privado muy importante, sabemos que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia siempre han apoyado este tipo de iniciativa, y nos vinculamos permanentemente. Es que la presento a la ingeniera Catalina Boeto, secretaria de Ganadería de la provincia, además de amiga, colega y mucho más. Bueno, dale, Tati. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por permitirme robarle unos minutos para darle la bienvenida a esta numerosa concurrencia. Es una gran posibilidad lo que nos da este medio de llegar a muchísimas personas que tienen interés en esta temática, que yo creo que es muy importante para la ganadería, porque charlando sobre este tema de la ganadería regenerativa, en general es un sistema que nos permite repensar la ganadería e incorporar un elemento que yo creo que es clave en la ganadería argentina, que es la planificación. La planificación estratégica con todo lo que incluye. Este es un sistema, un método que nos ayuda a esa planificación de la ganadería. Así que celebro poder estar presentando a Pablo Borelli y a sus colaboradores, Marina, que es otra amiga, y agradezco este espacio para saludar a todos los productores y colegas. Y bueno, me quedo a escucharte a Pablo con mucho interés, y le agradezco muchísimo esta participación. Que tengan todos una buena charla. Bueno, y ahora Carlos Arno, que nos va a hablar un poquito de qué vinculación tiene esto con las buenas prácticas agropecuarias, que en eso lo enmarcamos por lo menos acá en la provincia de Córdoba, y es un desafío, Gerardo, para que también lo reclamen y lo hagan en la provincia de Santa Fe. Tienen que entender que es muy bueno, que es una cosa que es muy positiva para la actividad agropecuaria, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Este es un evento que suma y acredita horas para el programa de buenas prácticas agropecuarias de la provincia. Para los que estén interesados, tienen que enviar un mensaje a este teléfono, indicando el nombre, el DNI, el CUIL y el título de la exposición. Deben hacerlo ahora durante la charla o al finalizar la charla, y después se van a comunicar y le van a mandar un voucher con el código para después acreditar. Así que bueno, para los que no conocen un poco el programa de buenas prácticas, ya es el tercer año que viene con éxito, así que les vamos a poner un video de 2 minutos para que se interioricen y lo vean. En una provincia que siempre está a la vanguardia en materia agropecuaria,
los cordobeses tenemos otro motivo de orgullo. Después de un comienzo en el 2017 en el que más de 1.800 productores abrazaron la bandera de la sostenibilidad, el programa de buenas prácticas agropecuarias se consolidó en el 2018 con la incorporación de 3.200 beneficiarios que trabajan y producen pensando en el desarrollo y cuidando los recursos. Con 100 millones de pesos ejecutados, establecimientos agrícolas, ganaderos, apícolas, tamberos y hortícolas de todas las escalas. Y de los 26 departamentos cordobeses dijeron presente en una clara muestra de la territorialidad y diversidad de esta iniciativa del gobierno de la provincia. Más de 1.100.000 hectáreas ya están bajo las buenas prácticas agropecuarias en territorio cordobés. Resultado concreto de las 12.000 prácticas que se validaron durante el año pasado. Esto es acción, compromiso, sostenibilidad. Por todo esto, para 2019, la apuesta es más ambiciosa. El gobernador Juan Schiaretti dispuso incrementar el fondo del programa a 130 millones de pesos para seguir incluyendo a más productores que hacen bien las cosas en el campo. Más prácticas, incorporación de incentivos a la aplicación de tecnología. Más institucionalidad a través de las 50 entidades que conforman el Consejo Consultivo del programa y la convicción de que entre todos el futuro es ahora. Porque creemos, porque creamos. Buenas Prácticas Agropecuarias 2019. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, después al final vamos a repetir el teléfono. Luis, te dejo. Bueno, sin más, lo presentamos a Pablo Borelli, que nos va a hablar sobre ganadería regenerativa y algunos casos de éxitos en esta temática. Muchas gracias, Pablo, y bueno, quedamos atentos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. La verdad que es un placer poder compartir este momento. Muy agradecido a la Sociedad Rural de Jesús María, realmente que ya estamos trabajando juntos, ya tenemos acciones en el terreno. La última vez que visité Jesús María estábamos planeando cosas, ahora tenemos la posibilidad de mostrar algunos primeros resultados. Ya no es el caso del que viene a hablar desde afuera de alguna idea que se hace en otro lado, sino que ya, aunque sea unos primeros datos, ya tenemos la suerte de decir que se está trabajando en Córdoba, que hay productores cordobeses aplicando estos conceptos de los cuales vamos a hablar hoy, y hay unos primeros resultados. Así que muy agradecido por esta oportunidad de poder llegar a más productores. Muchas gracias también a la provincia por el acompañamiento. Felicitaciones por el programa de las buenas prácticas. Creo que sí, que hacen punta. Me parece muy importante el concepto y que se haya logrado instalarlo a través del tiempo y se vaya fortaleciendo. También agradezco a la Universidad Nacional de Córdoba por el apoyo. Estamos trabajando en Córdoba con un convenio con la universidad. Así que muy contento con eso. Y bueno, gracias a todos los presentes porque su presencia en este momento para escuchar, digamos, sobre ganadería regenerativa es muy estimulante para comenzar. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. Perdón. Disculpas. Ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un repaso de la ganadería regenerativa en sus aspectos más conceptuales para después ir bastante más concreto
la ingeniera Marina Ganchegui va a presentar resultados de Córdoba, con lo cual yo no me voy a extender mucho en esa parte. Primero introduzco un poco quiénes somos. Nosotros somos de OBIS 21 y estamos gerenciando y construyendo una red de productores y técnicos. Empezamos en la Patagonia, pero hoy esta red va creciendo con más productores y más técnicos, y la vemos como una comunidad de aprendizaje y de colaboración. Digamos, una cultura de colaboración más que de competencia. Por otra parte, somos una empresa B certificada. Esto implica que como empresa nosotros tenemos objetivos, aparte de que tenemos fines de lucro, tenemos objetivos sociales y ambientales a los cuales tenemos la voluntad de servir. Y somos el nodo argentino del Instituto Savory. Digamos, el Savory Institute es una ONG que promueve la regeneración de los pastizales a escala global, con lo cual tiene nodos en distintas partes del mundo, y nosotros somos el nodo para la República Argentina. En este momento hay 38 nodos en el mundo. Y básicamente hacemos varias actividades, pero la del centro, tenemos una escuela de regeneración en donde brindamos entrenamiento, brindamos cursos de manejo holístico fundamentalmente. Tenemos un programa de asistencia técnica que es MASR, el cual es el que a través de ese programa estamos trabajando con la Sociedad Rural de Jesús María en el programa en el norte de Córdoba, con técnicos locales que son parte del programa MASR. Y también tenemos un esquema de certificación de productos en donde desde el 2011 estamos exportando lanas con el sello de lanas regenerativas y con certificación de bienestar animal, RWS. Con lo cual nosotros organizamos toda la cadena de aprovisionamiento de lanas regenerativas que vienen de la Patagonia fundamentalmente, y que tienen un valor agregado ambiental, es decir, que reciben un pequeño sobreprecio por esa condición de ser regenerativas y con el bienestar animal. Así que bueno, estamos hablando en un momento muy especial de la historia, creo. Estamos en un momento único, digamos, de el mundo parado por una pandemia. Pandemias hubo muchas, pero que hayan paralizado al planeta completo, creo que no tiene mucho precedente. Y nosotros decimos que esta emergencia, esta crisis, es un ensayo, es apenas un ensayo general de lo que va a ser la emergencia global por el cambio climático y el deterioro ambiental. Y algunas cosas vamos a aprender de esta pandemia. En primer lugar, cosa que nadie hubiera creído, cuando llegamos a la situación de crisis, cuando ya no es posible postergar más, vemos que se ponen en marcha decisiones y que es posible que se tomen decisiones que ponen el bien común por encima de la economía. Si alguna autoridad hubiera propuesto algo como lo que se está haciendo ahora del aislamiento social obligatorio fuera del marco de la crisis, no hubiera tenido absolutamente ninguna viabilidad política. La situación que estamos viviendo tiene analogía con la guerra, digamos, tiene analogía con los tiempos de guerra, en donde las sociedades que están en guerra asignan sus recursos prioritariamente al esfuerzo bélico. Es decir, los intereses personales o corporativos se someten a un bien común, a un objetivo general que es más importante. Otra cosa que entendimos es que las chances de éxito en medio de una pandemia tienen que ver con la participación y el compromiso de los ciudadanos. Es decir, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si nadie acataba? O si el porcentaje de acatamiento hubiera sido más bajo, seguramente tendríamos otras estadísticas, digamos, en el avance de la enfermedad. Y aquí tiene que ver mucho en esto la educación y la comunicación, digamos, cómo
se logra que cada uno de los individuos sea parte de la solución del problema. Y finalmente, otro aprendizaje duro, doloroso, es que los gobiernos que ocultaron el problema, o lo ignoraron, o digamos, de alguna manera no le dieron importancia, bueno, son los que tienen hoy mayor porcentaje de muertos, ¿no? La demora en tomar decisiones cuesta vidas. Todas estas cosas son lecciones de la pandemia. Yo en lo único que creo que se parece es que es una crisis global mundial, pero entre coronavirus y cambio climático hay algunas diferencias importantes y quiero que las reflexionemos juntos. En primer lugar, una epidemia producida por un virus es un proceso muy rápido, sucede en términos de días, afecta a un porcentaje de la población, no necesariamente a toda la población, y la respuesta a las medidas de prevención es rápida, digamos, llamamos semanas o meses. Produce un cambio de hábitos temporario, es decir, estamos todos en casa o todos restringiendo nuestro movimiento, pero sabemos que eso va a volver a la normalidad, entre comillas, vamos a dejar de hacer eso después. El impacto económico es alto, pero es temporario, con lo cual obviamente está deprimida la producción, está deprimido el consumo, pero todos sabemos que en algún momento las condiciones de la pandemia van a pasar y vamos a volver a tener actividad económica y posiblemente, digamos, sea un bache y volvamos a la normalidad de vuelta entre comillas. El impacto social es muy alto, por los casos, por el impacto que hay sobre todo el sistema educativo, el comercio, las actividades, todo el efecto que tiene sobre qué puede hacer cada uno en medio de la pandemia. Y el impacto ecológico, lógicamente, es bajo o positivo. Digamos, ustedes habrán visto un par de noticias sobre la disminución de la contaminación ambiental en grandes centros industriales de Europa o de China. Y habrán visto también el impacto sobre el color de las aguas en Venecia o sobre el retorno de la fauna a algunos lugares donde la fauna no está. Ahora, la crisis del cambio climático es un proceso lento. O sea, esto se va midiendo, los cambios son tan pequeños que se mide en décadas, no se mide en años o en días como estábamos en el otro. La segunda cosa es que afecta a toda la vida terrestre, es decir, no hay ninguna especie que se va a salvar del cambio climático de alguna u otra forma. Lo tercero es que el tiempo para generar una respuesta, para resolver el problema, no es de meses ni de semanas, es mucho más largo. Y va a generar un cambio de hábitos que no va a ser temporario. Es decir, cuando el país llegue al punto de crisis de cambio climático, va a estar en una situación tan grave que no va a poder decir, bueno, dejamos de emitir unos días y volvemos. Los cambios de hábitos de consumo van a ser para quedarse. El impacto económico va a ser muy alto, de largo plazo, impacto social muy alto, y el impacto ecológico que estamos teniendo hoy y el que vamos a llegar va a ser muy alto, muy negativo. Y no quiero hacer muy largo esto, algunos de ustedes sabrán esta información, pero para el que no la tenga y para que podamos hablar todos desde el mismo, podamos ponernos todos en el mismo lugar, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en abril 2020 llegó a los 416 partes por millón. Y para hacerlo simple, casi todos los expertos coinciden en que cuando lleguemos a 450 partes por millón, el planeta habrá aumentado 2 grados la temperatura, y con lo cual muchos de los cambios climáticos van a ser de difícil reversión. Así que haciendo la cuenta de que estamos emitiendo a un ritmo de 2 partes por millón y media por año, el cálculo da que si no se hace nada, entre 14 y 17 años nosotros vamos a estar llegando al punto de disrupción, que es esa crisis a la cual me estoy refiriendo.
¿Y cuál es el escenario de esa crisis? Bueno, lo primero que tiene el cambio climático es un cambio en la frecuencia e intensidad de sequía. Es decir, para nosotros, país proveedor de alimentos, el aumento de la frecuencia e intensidad de sequías impacta directamente en el nivel de riesgo de la actividad. Es decir, las chances de errar una cosecha se van incrementando a medida que se va calentando el planeta. ¿Por qué? Porque cambian el calor, cambia los flujos, dónde se mueve el aire húmedo y dónde llueve y dónde no llueve. Algunos lugares pueden llegar a aumentar la lluvia, pero los pronósticos para muchos lugares son de fuerte caída en la cantidad de lluvias. Y esto, aumento del riesgo agrícola para un país, digamos, que tiene agronegocios es importante, pero visto en una perspectiva planetaria, el impacto más grande es que para todos esos países que hoy tienen problemas para dar de comer a su población, el cambio climático equivale a hambruna. O sea, el colapso del sistema de producción de alimentos de amplios sectores de la humanidad es realmente un drama que es totalmente previsible, es matemática pura. Y esto genera, ya está generando, pero va a generar migraciones masivas de gente que tiene que huir como sea de los lugares donde suelen vivir, donde son habitantes, y tratar de ingresar a los países en donde el problema no es tan grave. Con lo cual, el manejo de esas migraciones masivas va a poner en una situación muy, muy crítica a los países desarrollados o que tengan alguna posibilidad de dar de comer a la población. Y la contraparte de la sequía es la aparición de eventos extraordinarios, o sea, lluvias, nevadas, huracanes de extraordinaria intensidad, generando un aumento en la frecuencia de inundaciones catastróficas. Por otra parte, el descongelamiento de los casquetes polares, el Ártico históricamente, digamos, en 1990 llegaba hasta donde está la línea naranja que estoy mostrando en el verano, hoy está más o menos en un 50%, esto es 2012, ahora en este momento ya la cantidad de hielo del Ártico pasó de 11 millones de kilómetros cuadrados a entre 6 y 7 millones de kilómetros cuadrados, lo cual, más allá de ser un cambio de hábitat para el pobre oso polar, implica un cambio fuertísimo en la ecología de todo el planeta y también deja expuesto los suelos congelados, el permafrost del Ártico, que tiene un montón de metano fósil que estaba retenido en el hielo y que está yendo a la atmósfera y es un acelerador del proceso. Es decir, todo ese metano que estaba contenido en el hielo del Ártico está yendo al aire y está aumentando la velocidad de calentamiento del planeta. ¿A dónde va toda esa agua? Digamos, también se derriten los hielos continentales, ¿no? Así que toda esa agua que hoy está retenida como hielo está yendo al mar. El mar ya aumentó un poco más de 10 centímetros en los últimos 20 años. Y se espera que para cuando lleguemos al aumento de 2 grados, el nivel del mar va a subir entre medio metro y 2 metros. Lo cual ya hoy hay un aumento de las mareas, de la frecuencia de mareas intrusivas, que son cuando el mar se mete en una ciudad, como muestra esta foto de Venecia, digamos, mareas altas, pleamares, que alcanzan una cota que, bueno, no, fuera de lo normal y que se meten en las ciudades. Recordemos que hay más de 200 ciudades que están ubicadas a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Hablando de ciudades grandes, después pequeños pueblos, villas, pequeñas poblaciones, hay miles, pero al menos 200 ciudades importantes como Venecia o Nueva Orleans están a cotas que van a estar muy afectadas por este aumento del nivel del mar.
Así que esto parece una presentación muy catastrófica, pero esto es lo que está pasando, uno puede querer mirarlo o no. Yo, más allá de que sea un poco deprimente, prefiero saber. Pero la otra cosa es que aquí, detrás de esto, hay una enorme oportunidad para los productores ganaderos. Es decir, a pesar de que esto tiene toda la pinta de una muy mala noticia, esconde una oportunidad para los ganaderos, y mi intención en esta charla es lograr que esto se visualice. Digamos, el desafío grande de la ganadería en este tiempo, y yo diría ahora, para estar, cuando llegue el momento de crisis, estar preparados, es pasar de ser una parte importante del problema, porque hoy la ganadería representa alrededor del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea que contribuye tanto como todo el transporte junto, a ser una parte de la solución. Es decir, si nosotros, en vez de ubicarnos en la zona donde somos parte de la causa del problema, podemos estar del lado de las posibles soluciones, es el mejor escenario que podemos imaginar para afrontar lo que va a venir. Así que, ¿qué clase de ganadería podría ser parte de la solución? Bueno, cualquier ganadería. Y esto ya lo he dicho en Jesús María, pero lo vamos a repasar un poco. Este diagrama, de alguna manera, clasifica la ganadería por dos factores. Uno es el nivel de productividad por hectárea, y el otro es el uso de insumos, el nivel de insumos. Tener un alto nivel de insumos con baja productividad no existe, no es posible, digamos, económicamente, así que lo sacamos, no lo consideramos. En el cuadrante de baja productividad, bajo nivel de insumos, tenemos la ganadería extensiva, que es el modelo dominante en todos lados, digamos, incluyendo Argentina, por supuesto. ¿Qué implica la ganadería extensiva? Muy bajo nivel de insumos, poner poco, bajas productividades, sacar poco, en general con bajos niveles de dedicación también de tiempos. Asociada a esta ganadería tenemos un montón de problemas ambientales y tenemos también problemas económicos asociados, porque esa baja productividad es letal para productores medianos y chicos. Es decir, la ganadería extensiva termina siendo función de la escala, del volumen, así que los únicos que todavía pueden aguantar haciendo ganadería extensiva son los productores grandes, en donde por su dimensión no están tan afectados por el deterioro, por el aumento permanente de los costos y por esa baja productividad. La ganadería extensiva, desde hace décadas, la propuesta de mejora, de cómo se mejoraba esa ganadería, pasó por un eje de intensificación. Y estos son los modelos mejorados que hemos desarrollado, digamos, durante décadas, y que incluyen, en general, tecnologías de insumos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso masivo de fertilizantes, el reemplazo de pastizales naturales por praderas de especies exóticas, la deforestación y reemplazo por especies exóticas, el uso de verdeos, el uso de suplementos, el uso de reservas forrajeras, y así podríamos hacer una lista grande, los sistemas de riego. Es decir, un concepto de, para que el campo te dé más, tenés que poner más. Y a pesar de que esto está en oferta desde la década del 60, la tasa de adopción, cuando uno va a las encuestas de CREA, por ejemplo, digamos que son las más accesibles, de adopción tecnológica de todos estos paquetes que todos hemos considerado que eran la forma de mejorar, la adopción es muy baja, es baja. Digamos, la ganadería extensiva sigue siendo dominante y la intensiva no crece mucho, digamos, crece muy poco. Y finalmente, tenemos en el extremo de alto insumo y alta productividad la ganadería industrial, que es, bueno, ya la ganadería sin tierra, digamos, el confinamiento en un corral,
que con un control completo de las cuestiones ambientales, digamos, produce altas cantidades de carne en una superficie muy reducida, pero con un riesgo económico importante, digamos. Cuando se desacoplan las relaciones de precio entre insumo y producto, pueden tener serios problemas de viabilidad. Pero bueno, este es un modelo que sí avanzó muchísimo, digamos, por la sustitución, digamos, con el avance de la agricultura de soja, digamos, de la agricultura más industrial, lo que era la ganadería de engorde fue sustituida por la ganadería industrial. Y en este cuadrante nos queda este cuadrante vacío, que es alta productividad con bajo nivel de insumos. Y la verdad es que, digamos, hasta hace unos años nosotros pensaríamos que eso no era posible, que es un cuadrante de la magia, mágico. Pero resulta que de eso es lo que les venimos a hablar hoy, digamos. Ese es el cuadrante de la ganadería regenerativa. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque cada vez que cambia un paradigma, lo que era imposible bajo el otro paradigma es posible en el nuevo paradigma. Así que veamos un poco de qué se trata la ganadería regenerativa. El paradigma diferente es la biomímica, es imitar a la naturaleza. Todos los modelos que acabo de presentar de intensificación ganadera, incluso la ganadería extensiva que hacemos, son peleas, batallas contra la naturaleza. Es decir, estamos rompiendo principios de diseño natural, que son básicos, a favor de ideas que hemos tenido de cómo mejorar, entonces de nuestra percepción de cómo se podía mejorar, pero el camino que hemos hecho ha sido claramente opuesto al del diseño natural. Es decir, estamos sustituyendo comunidades diversas por comunidades mucho más simples, o monocultivo, estamos sustituyendo perennes por anuales, estamos poniéndole cosas que en la naturaleza no existen. Como ya dije, la ganadería regenerativa tiene bajo nivel de insumos, no hay un dogma. Obvio que yo puedo hacer una ganadería regenerativa con un nivel de insumos que a mí me convenga. No estamos diciendo que esto es un dogma y que no se pueden tener insumos, pero hay una forma de tomar decisiones a ver si esos insumos se justifican en el contexto en que estamos tomando decisiones. La ganadería regenerativa es rentable, ahora van a ver que es más rentable, pero al mismo tiempo esa rentabilidad se hace aumentando simultáneamente el capital biológico y el capital social. Y tal vez sea fácil generar renta a costa de la tierra o a costa de las personas. El concepto de la ganadería regenerativa es incrementar todos los conceptos de la riqueza, digamos. La otra cosa es que genera productos que son diferenciables, que los consumidores podrían valorar, podrían elegir. De hecho, ahí está el ejemplo que les mostré de la lana, es decir, tenemos marcas que nos compran las lanas regenerativas porque esa es la historia que quieren escuchar sus consumidores y nos pagan un pequeño sobreprecio por esa diferenciación. Y finalmente, la ganadería genera servicios regenerativos, genera servicios ambientales que pueden tener un valor en el mercado. Hoy ya hay un valor de mercado, ya se pueden armar bonos de carbono, por ejemplo, para la forestación, eso ya es conocido, no muy frecuente, pero es posible. Pero estamos hablando de que a medida que nos aproximemos a la crisis, el planeta desesperadamente va a tener que retribuir a los productores que están generando regeneración, que están secuestrando carbono, que están capturando agua en el lugar donde cae. Y esto implica que más temprano que tarde se tienen que generar los mercados de servicios ambientales y que el productor del mediano plazo, no del largo plazo, el mediano plazo, el productor ganadero va a ser tan importante para él la producción de
de carne como la producción de servicios ambientales. Hoy las primeras simulaciones, por ejemplo, que tenemos para la Patagonia, hoy el valor del carbono secuestrado supera al valor de la lana y la carne juntos. Y no es tan loco pensarlo, porque para el planeta que se está calentando es mucho más importante que saquemos carbono del aire y lo guardemos en el suelo, a que le vendamos la lana, que puede ser sustituida por otras fibras, o que le vendamos carne, que puede ser sustituida por otras proteínas. Y por otra parte, en un contexto de turbulencia completa en el clima y los precios, un sistema que tenga alta productividad y bajo costo va a ser siempre el más resiliente. O sea, va a ser el que va a resistir más tiempo cualquier situación crítica. La regeneración tiene indicadores, se puede medir, o sea, no es un concepto abstracto. Se regenera así, por ejemplo, tenemos cobertura completa del suelo, cobertura completa del suelo en principio, y predominantemente con perennes. Aumenta la tasa de infiltración. ¿Esto qué es? Que de la lluvia que cae, un porcentaje más alto del agua queda donde cae, infiltra en el lugar, se almacena en las cuencas, y es regulada y se libera lentamente por las formas naturales de las cuencas, y no en un formato de escurrimiento aumentado. La regeneración es un incremento de la biodiversidad deliberado, consciente, de generar más diversidad en amplio sentido. Diversidad en la biología del suelo, diversidad en las plantas, diversidad de insectos, diversidad de herbívoros, biodiversidad de fauna, biodiversidad como principio de diseño. El cuarto indicador de regeneración es el aumento de la productividad primaria. Cuando los procesos del ecosistema comienzan a funcionar como estaban diseñados, no podemos evitar que aumente la producción de pasto. Pero aumenta simplemente porque estamos haciendo mejor las cosas, no porque hemos gastado dinero en algo. Y con ese aumento de producción forrajera, ahí viene por la explicación de por qué estamos en ese cuadrante solitos, que podemos aumentar la producción sin aumentar los costos. Y el último indicador, pero muy relevante para el arranque de la charla, es que la ganadería regenerativa tiene la capacidad de secuestrar más carbono que el que emiten los animales. Para darles una idea, en un análisis que hicimos de un campo de Corrientes, en donde el INTA de Corrientes realizó una medición del secuestro de carbono, con el manejo holístico, el secuestro que está haciendo el pastizal supera en 7-8 veces la emisión que generan las vacas. Con lo cual, el balance neto es muy a favor, este campo está sacando carbono del aire, está limpiando el aire. ¿En qué se basa la regeneración? ¿Qué principios generales tiene? ¿Hay algunas reglas generales? Sí, hay algunas. Lo primero es cambiar la forma de tomar decisiones. La primera cosa es reconocer que tenemos una forma de tomar decisiones que no nos ayuda, porque predomina en nuestra forma de ser, no importa el nivel educativo, un pensamiento que es lineal. Es decir, tengo un problema y me enfoco en el problema, lo resuelvo como sea, y a veces lo que hago es tratar los síntomas del problema en vez de las causas. Hay veces que creo nuevos problemas debido a la solución que tomé sin pensar mucho las relaciones con el resto, o muchas veces me la paso durante años gastando plata en tratar síntomas de un problema. Así que lo primero es cambiar la forma de tomar decisiones, ir a una forma de toma de decisiones más holística y menos lineal. Lo segundo, ya lo mencioné, promover la perennidad de los sistemas con la mayor biodiversidad posible. El dilema si son nativas o exóticas no nos quita el sueño. Las especies exóticas pueden aportar muchísimo a la regeneración de tierras, siempre y cuando el criterio de diseño de las praderas sea tratando de imitar la naturaleza, es decir, no simplificar las praderas a una especie. La otra cosa tiene que ver con la biología de suelos. La nueva frontera de la agronomía, en mi modesta opinión, es la biología de suelos. Es decir, tenemos que lograr fertilidad natural
Y la fertilidad natural tiene un diseño maravilloso y se basa básicamente en la biología del suelo, principalmente en lograr que los ambientes sean aptos para las micorrizas, para los hongos que son simbiontes de las plantas y que son los que proveen los nutrientes. Otro concepto importante es incorporar donde no hay o mantener árboles en los paisajes productivos. Digamos, claramente los récords mundiales de secuestro de carbono están en los sistemas silvopastoriles. Con lo cual, frente a una pandemia de deforestación, la ganadería regenerativa es árboles en los paisajes, que tiene que ver con bienestar animal, tiene que ver con el funcionamiento del suelo, tiene que ver con la productividad de los pastos y tiene que ver con lograr otros rubros productivos, con lo cual se justifica por muchas razones. Y fundamentalmente hablamos de poner a pleno lo que le llamamos la bomba de carbono. Los pastizales están diseñados para secuestrar carbono. Los pastizales durante milenios han generado una forma que acumula carbono en el suelo que dio origen a los suelos negros, a los molisoles que sustentan la mayor parte de la agricultura del planeta. Es decir, hay una forma natural de secuestrar carbono y ahora vamos a tratar de explicarla rápidamente. La bomba de carbono funciona como una bomba de dos fases, una fase que carga, como las bombas sapo del campo, ¿no? Una fase que carga y no sale nada de agua, y una que descarga y sí sale toda el agua. Bueno, la fase de carga de un pastizal es la acumulación de biomasa, arriba y abajo. Recuerden que lo que está abajo es más o menos un espejo con lo que ustedes ven arriba. Así que la planta en condiciones va a crecer, va a alcanzar un tamaño óptimo, va a alcanzar su máxima extensión de las hojas, va a capturar el 95% de la luz, y ahí ya está lista para la fase de descarga. ¿Cómo se descarga la bomba? Bueno, la naturaleza no encontró mejor idea para descargar la bomba que los herbívoros. No había muchos fuegos en la prehistoria, los fuegos aumentaron con la llegada del hombre, fuegos accidentales eran bastante pocos, lo que había eran millones y millones de herbívoros con sus predadores. Así que el pulso de redistribución es el herbívoro. Y pasó la vaca por acá. ¿Y qué va a pasar? Bueno, es como barajar y dar de vuelta. Se redistribuyen todos los recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la planta perdió área foliar, entonces perdió, para poder balancear, pierde raíces, y las raíces que pierde son la energía que va a ser aprovechada por toda la biota del suelo, por los descomponedores fundamentalmente, y toda la cadena trófica que viene atrás. La otra cosa que va a hacer la planta es aumentar los exudados radiculares para activar a los hongos, a las micorrizas, a que le busquen nutrientes. Con lo cual, una parte de la fotosíntesis importante va a ir a alimentar a esos simbiontes de las raíces, con lo cual tenemos una acelerada actividad biológica en el suelo. Por otra parte, tenemos la orina y tenemos la bosta, que, bueno, la orina tiene una cantidad de nitrógeno en el lugar donde fue el charco, 100 a 500 kilos de nitrógeno por hectárea. Y la bosta tiene, aparte de materia orgánica que se va a ir descomponiendo, tiene una inoculación, digamos, tiene millones de microorganismos que van a ir al suelo y van a seguir viviendo ahí, se van a multiplicar, con lo cual cada bosteada es un inóculo de vida para el suelo. Así que acá pasó la descarga, se descargó la bomba. Ahora, ¿cuál es lo que quiere hacer el pastizal? Es volver a cargar. Algunos de ustedes ya vieron esto, disculpen si ya lo vieron, esta es la segunda vez, pero me parece que es importante volver a este concepto. ¿Cómo secuestran carbono los pastizales? Como una bomba de doble faz, en donde tengo ciclos de acumulación arriba y abajo, el marrón sería las raíces, el verde las hojas. Cuando hay un evento de pastoreo, disminuye la biomasa de los dos y vuelve a empezar a crecer. Es un ciclo
lo que llamaríamos pulsos de carbono largos. Ahora, si miramos cómo es el manejo de esta bomba de carbono en los sistemas reales, y agarramos un vehículo y salimos para cualquier lado que ustedes quieran, mirando cómo es el manejo del pastoreo en las banquinas, vamos a encontrar este modelo, digamos, en donde hasta donde les da la vista, el pasto no pasa de 4 centímetros de altura, y ahí, yendo a la bomba de carbono, lo que pasa, que ahí no se la deja cargar jamás. Es decir, cada vez que la planta intenta hacer esa curva sigmoidea de acumulación, algún animal viene y se la come. Entonces, este modelo de foliación tan frecuente tiene una productividad que es una fracción del potencial de este lugar. Y desde ya que como bombeo de carbono no puede acumular mucho carbono, porque no hay, así como está arriba, está abajo. Las raíces son débiles, son poco profundas, y no alcanza a acumular. O sea, con lo cual la biología del suelo también está afectada. El otro, esto no se ve mucho en la ruta, pero podemos usarlo para el ejemplo. Si yo retiro completamente el pastoreo, lo que empiezo es a acumular pasto viejo, que se va oxidando o pudriendo según la humedad del lugar, y cuando tengo exceso de descanso, normalmente, si el lugar es húmedo, voy a tener el ingreso de arbustivas y leñosas que se van a hacer cargo del lugar. Además, en muchos lugares va a tirar al monte, va a ser bosque, o va a ser monte, va a ser arbustal. ¿Por qué? Porque es un exceso de descanso, los pastos no están competitivos, porque están inactivos por falta de pastoreo. Intermedio entre las dos primeros que les mostré, tenemos esta situación, que es lo que llamamos descanso parcial. Acá fíjense que todo lo que está entre las pajas está sobrepastoreado, como la primera diapositiva, y estas pajas que están acá están poco comidas, se podrían parecer a las de la segunda diapositiva. En un mismo metro cuadrado, yo puedo tener sobredescanso en una planta y sobrepastoreo en la otra. Esto es producto de manejos con bajas cargas y largos tiempos de estadía, en donde la selectividad del animal define que algunas plantas van a ser comidas muchas veces y otras nunca. Y finalmente, el cuarto patrón de pastoreo, que sigue el principio biológico de la bomba de carbono, es planificar un tiempo de descanso que sea coherente con el ciclo de la planta y permitir que todas las plantas que han sido comidas antes tengan la chance de recuperarse. Entonces, para cada región, para cada ambiente, cuál es el tamaño y cuál es el aspecto de ese pulso planificado va a cambiar. Obviamente que las regiones más húmedas permiten sacar fotos más espectaculares, pero en todos casos el pastizal está diseñado naturalmente para funcionar con pastoreos esporádicos, porque eso permitía cargar y descargar la bomba a pleno. Los modelos que hoy predominan de manejo están lejos de optimizar la bomba de carbono, y esta es la principal explicación de por qué con ganadería regenerativa uno puede ir aumentando la carga y llegar a cargas mucho más altas que con el manejo tradicional. Así que bueno, nosotros para regenerar tierras aplicamos un esquema, un enfoque que se llama manejo holístico, que empieza con definir un contexto para tomar decisiones que sea más amplio que los problemas que vamos a tener que manejar. Es decir, definimos primero en forma amplia qué es lo que queremos, y después tiene 3 procedimientos de planificación, que yo no voy a entrar en detalle ahora, pero básicamente planificamos el pastoreo, las finanzas y la infraestructura, y tiene un esquema de retroalimentación que le podríamos asimilar a manejo adaptativo. Es decir, yo planifico con mi leal saber entender, usando la experiencia del gaucho que está en el campo, usando la experiencia de los técnicos, lo que leemos, toda la información que tenemos la vamos a poner al servicio del plan, pero igual vamos a asumir que podemos estar equivocados y vamos a estar monitoreando y atentos a ver, puede haber alguna falla, y si el plan no va bien, hay que cambiarlo. Es decir, nadie muere con el plan en la mano. Se monitorea, se controla, y si hay que replanificar, replanificamos. En la parte del pastizal, esto implica, por ejemplo, un chequeo anual de corto plazo que mide algunas cosas,
y un chequeo cada 5 años en donde, por ejemplo, medimos carbono en suelo. Es decir, yo mencioné los mercados de servicios ambientales. Bueno, el monitoreo de largo plazo que nosotros hacemos, que es el que usa el Instituto Savory, que se llama EOB, el EOB está diseñado para poder participar de los mercados de servicios ambientales. Cada 5 años, acá se va a medir la biodiversidad, la tasa de infiltración, el carbono en suelo, y eso nos va a permitir, digamos, generar información para alimentar transacciones. Ahora voy a mostrar algunos resultados. En realidad tendríamos para ir muy lejos con los, pero voy a hacer algo breve. Este es un campo que está cerca, en el partido de Magdalena, cerca de Pipinas, del pueblo de Pipinas, en la bahía de San Borombón. Y visualmente quiero que vean la imagen. Así era cuando empezamos en el 2016, así se ve ahora. Hay un cambio muy fuerte en la estructura de esta pastura, en el color, en la productividad, en todo lo que ven. Y ahora les muestro algunos datos. Por ejemplo, el campo originalmente era puro gramón y pastos anuales. El gramón viene bajando rápidamente y está siendo reemplazado por leguminosas y por pasto miel, bien significativamente. Fíjense que prácticamente no había ninguno de los dos, y sin fertilizar y sin sembrar, hoy estamos en un 30%, la cobertura total es de estas dos especies que son muy valiosas. Por otra parte, en los pastos anuales se mantiene la cantidad total de anuales, que teníamos poco ryegrass y mucha gaudinia, que es una gramínea anual, pero de mucho menor calidad, y se están cruzando, y ya hoy es un pastizal con dominio de ryegrass, y la gaudinia, que era como de un nivel sucesional más bajo, está siendo reemplazada rápidamente. Y la diversidad completa, medida con este índice que se usa para medir biodiversidad, Shannon-Wiener, viene aumentando también constantemente con el manejo. Y esta foto es el suelo de la EMA y el suelo del vecino con pastoreo continuo. No hay todavía un cambio muy fuerte en la estructura subsuperficial, pero sí los cambios son la cantidad de raíces, el color. No hicimos análisis de carbono, pero este color mucho más oscuro que este. Y en el horizonte superficial acá hay por lo menos 4 o 5 centímetros que ya tienen estructura granular migajosa. Acá los bloques llegan hasta arriba, digamos. La estructura de bloques, esto es un suelo muy arcilloso en todo caso, la estructura de bloques llega hasta casi la superficie del suelo. Así que tenemos ahora ya una cantidad importante de campos haciendo este mismo manejo en Provincia de Buenos Aires, en Salta, en Córdoba. Todavía no tenemos una compilación de suficientes datos. Este es el único campo, como ahí damos los cursos de manejo holístico, es el único campo que se ha ido midiendo todos los años las mismas variables que son las que deberíamos medir cada 5 años. Pero es impresionante el resultado. Ahora queremos ir a que esto que estamos hablando no es un planteo meramente ambientalista, tampoco es un planteo productivista, sino que tiene que ver con el negocio ganadero, con la rentabilidad del modelo. Acá tenemos un análisis de margen bruto que está hecho para un modelo de cría en la cuenca del Salado. Comparamos el modelo 1, que sería la cría tradicional en campo natural, que vemos que digamos que prácticamente no ha cambiado desde hace 4 décadas. Tenemos un modelo intensificado que lo tomamos de márgenes agropecuarios, digamos un modelo con 20% de verdeos y 30% de pasturas, o sea, un reemplazo de 50% del campo natural, pero manejado convencionalmente. Y el modelo 3 es el manejo holístico en campo natural, pero con pocos potreros, es decir, como estamos. Y el 4 es pastoreo planificado en campo natural, o sea, manejo holístico, pero con 20 o más potreros por grupo. Vamos a comparar
esto en términos de, primero, producción de carne y después de margen bruto. Esta cuenta la hemos hecho muchas veces con grupos de alumnos, ya han pasado más de 150 alumnos por la escuela, siempre damos este mismo ejercicio y siempre terminamos con los mismos números. Acá pueden ver que el sistema extensivo de la cuenca del Salado son 80 kilos de carne por hectárea, eran 70 cuando yo cursé vacunos en el año 78, o sea, el progreso es casi nulo. Hay gente de 90 y habrá gente de 100, pero el promedio de la cuenca del Salado sigue siendo 79. El modelo intensificado casi duplica la producción de carne hectárea, pero el manejo holístico con campo natural, con pocos potreros, está en el doble del manejo extensivo en producción de carne. Y ya un modelo más intensificado, con más potreros, ya estamos hablando de 240 kilos de carne por hectárea en un modelo de cría. Y el campo del que les estoy hablando, para poner el dato, estos son modelos, pero el dato real de la EMA está en este momento en 190 kilos de carne por hectárea, o sea, está entre los dos modelos, digamos. Los datos físicos de la EMA coinciden con esta modelización. Y cuando vemos el margen bruto por hectárea, acá vemos que el intensificado, que producía casi el doble en carne, no es el doble, apenas es un 15, un 20% más en margen bruto, con el problema de haber incrementado los requerimientos de capital circulante y de tener un capital de trabajo y una mayor vulnerabilidad a cualquier desfasaje de precios. Acá el manejo holístico más básico ya le saca una buena diferencia, estamos casi en el doble en margen bruto con respecto al modelo extensivo, y el 2.0 claramente está casi en el triple. La EMA está en un margen bruto de $204 la hectárea, con lo cual está también bastante a mitad de camino entre estos dos modelos. Datos reales de la EMA, por ejemplo, ellos tenían un modelo intensificado y sustituyeron prácticamente todos los gastos de alimentación. La alimentación que les queda, el gasto de alimentación que les queda es porque son cabañas y tienen una venta de toros que necesitan gastar en presentar bien esos toros, porque si no es difícil venderlos. O sea, redujeron el gasto de alimentos a la tercera parte, podrían haberlo bajado más todavía, y los gastos en combustible también bajaron a menos de la tercera parte. Es decir, que esto cumple lo que hablamos recién, de tener altos niveles productivos con un muy bajo nivel de insumos. Así que ya estoy terminando. Este es un análisis que presentó una consultora muy prestigiosa que se llama Quantis en Estados Unidos, de un campo que hace ganadería regenerativa en Georgia, en Estados Unidos, con multiespecies, tienen como 14 especies distintas de animales trabajando, pero acá está hecho para la carne de vaca el análisis. Y acá pueden ver que está hecho el análisis de ciclo completo, está incluido las emisiones de metano de los rumiantes, las emisiones que provienen de la bosta, el secuestro de carbono, el carbono retenido en la biomasa viva y las emisiones que vienen de otras actividades del campo y de la industria y el transporte. Cuando hacen el balance completo, les da que por cada kilo de carne que venden, han secuestrado 3,5 kilos de dióxido de carbono. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, esto nos tiene que sonar como música. Fíjense cómo se comparan, esta empresa compara a la carne regenerativa de White Oak Pasture con otras fuentes de proteína animal. Y fíjense este dato. La carne convencional de Estados Unidos, hecha en un ciclo largo de feedlot, esto está medido desde la gestación del ternero, termina siendo 33 kilos por kilo de carne de emisión. Esto es lo que da pie a que haya películas como Cowspiracy o que haya muchos organismos internacionales que dicen que para resolver el cambio climático el mundo tiene que ir a una dieta
con más vegetales y menos carne. Así que este valor, este número, nos está generando una enorme campaña en contra de la ganadería, porque claramente esto es como ser el villano de la película. Las proteínas que vienen de animales, digamos, de monogástricos, están en 1/3 de emisión. ¿Por qué? Porque son más eficientes, porque el ciclo es más corto, entonces la productividad es mucho mayor y las emisiones son menores. Pero todavía estamos hablando entre 9 y 6 kilos de dióxido de carbono por cada kilo de carne. Después acá están puestos los ciclos completos de las hamburguesas de soja. Digamos, hay 2 marcas que se lanzaron al mercado recientemente en Estados Unidos. Una es Beyond Burger y el otro es Impossible Burger. Impossible Burger ya llegó a la cadena Burger King, con lo cual hoy, si alguien quiere una hamburguesa que tenga menos huella de carbono, puede pedir un Impossible Burger y va a estar bajando casi al 10% la emisión de dióxido de esa comida. Y si pusiéramos la soja, esto es un cálculo muy promedio, pero si pusiéramos grano de soja solo, sin procesarlo, estaríamos hablando de 2 kilos de dióxido de carbono emitido por cada kilo de soja. Fíjense qué soledad. La carne regenerativa es la única proteína para alimentar humanos, en este análisis, por supuesto, pero analicémoslo así, digamos, dentro de los ecosistemas terrestres, una versión es la única posibilidad de, al mismo tiempo que nos alimentamos, estar haciendo secuestro de carbono. Para nosotros esto es una oportunidad gigante, es el futuro que viene y digamos, creemos que Sudamérica en general, pero Argentina está en condiciones óptimas para liderar este proceso y para convertirse en un lugar en donde la regeneración podría ser realmente la regla y no la excepción. Digamos, nosotros, la verdad que nuestro objetivo no es que los productores regenerativos sean una pequeña élite de productores estrella que hacen cosas buenas y todo el mundo va y los admira. Nosotros querríamos que ellos nos ayuden, esos pioneros, a hacer que la regla sea cuidar la tierra y regenerar, y no la excepción. Y nosotros pensamos que en 15 años, cuando la crisis del cambio climático ya no deje ninguna chance de procrastinar o de postergar decisiones, va a haber decisiones muy drásticas con respecto a qué clase de combustible se van a poder usar, o qué clase de comida vamos a poder comer, o cómo vamos a construir las viviendas y cómo las vamos a mantener frías o calientes. Y en ese momento, manejar esta tecnología y ser capaces de proveer alimentos de alta calidad que secuestran carbono va a ser una ventaja competitiva gigante, y a su vez va a ser una nueva fuente de ingresos que en algunos casos va a ser más importante que el ingreso del producto en sí. Especialmente cuando hablamos de pequeñas comunidades, pequeños productores, en donde están, digamos, de alguna manera al margen del agronegocio, de la producción grande. Sin embargo, su contribución en los mercados ambientales podría tener un gran valor. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Bueno. Estoy a disposición para preguntas. ¿Querés, Pablo, que hagamos las preguntas ahora o al final? Las dejamos para el final. Dale, Marina. Se va a hacer muy tarde. Sí. Bueno. Bueno, hola a todos. Bienvenidos y gracias por estar acompañándonos. Me presento, soy Marina Ganchegui,
de profesión ingeniera zootecnista y representante de OBIS 21 en la provincia de Córdoba, donde hace un tiempo comenzamos a conformar un equipo de educadores holísticos que a partir de también la iniciativa de Sociedad Rural de Jesús María, fuimos generando diferentes propuestas para los productores de la zona centro y norte de Córdoba, y se fueron sumando algunos del sur también. Esto comenzó cuando en el invierno pasado, en Jesús María, una convocatoria altísima en el Regenera, genera esta articulación con sociedad rural, donde empezamos a tener algunos encuentros con productores, donde seguramente hay muchos que nos están escuchando en este momento. Y bueno, a partir de ese diseño y de este nexo en el territorio, comenzamos a poder tener experiencias de manejo holístico con nuestro equipo y tener bastante más que contar y que mostrar que en encuentros anteriores con casos locales. Como imaginamos que hay personas de diferentes lugares que nos están escuchando, esta es un poco la zona y los ambientes predominantes con los que estamos trabajando, donde hay productores que tienen su sistema basado en pasturas megatérmicas, en cierta participación de cultivos anuales, de verdeos, de silaje, y también una convivencia con el arbustal, el pastizal natural, y algunos casos de establecimientos agrícolas que comienzan a repensar en el rol de la agricultura y la convivencia con la ganadería. Cuando nos vamos acercando a los productores a partir de estas reuniones y a partir de estos contactos, encontramos diferentes expectativas, que acá ven un montón, pero todas tienen que ver un poco con un cambio de modelo, estar preparados para lo que viene, diversificar, pensar en la biodiversidad, pensar también en el rol de cada establecimiento respecto a la comunidad que lo rodea, y a partir de allí, bueno, comienza nuestro desafío de estar aquí presentes para empezar a generar esta oportunidad. Cuando nos fuimos reuniendo este equipo y junto a Sociedad Rural, lo que fuimos pensando en ese momento eran, bueno, una serie de metas respecto a lo ambiental, a lo económico y a lo social, de eso se trata el manejo holístico, y la verdad que superó ampliamente nuestras expectativas en ese sentido. En ese momento hablamos de 8.000 hectáreas bajo manejo regenerativo, y hoy estamos trabajando con 12.000 hectáreas, con 8 productores que empezaron algunos con la elaboración de los planes abiertos a fines del año pasado, a partir de octubre, noviembre, y otros que comienzan ahora con la planificación cerrada del pastoreo. Para esto lo que fuimos diseñando, bueno, fue siguiendo el proceso, tal como lo contó Pablo, con etapas, con la definición del contexto holístico como el primer paso para poder decir que estamos haciendo manejo holístico, saber qué es lo que queremos para el lugar en el que estamos y con las personas con las que trabajamos y con lo que producimos. La planificación del pastoreo, acá hablamos de plan abierto para la estación de crecimiento y plan cerrado para la estación de no crecimiento. Y en la etapa en la que estamos actualmente, que es evaluación anual de pastizales y los planes cerrados, y después una serie de acompañamiento al sistema productivo, que por un lado tiene que ver con el seguimiento de la condición corporal como respuesta al manejo que estamos implementando, y también la planificación, lo que facilita y lo que permite es repensar el ordenamiento del manejo reproductivo,
para los establecimientos que están en manejo continuo o que tienen cierto manejo de toros. Y lo mismo respecto al manejo sanitario. En la etapa actual, en la que estamos hoy, en mayo, estamos haciendo planes cerrados. Para esto hemos definido y seguimos un protocolo de trabajo que se siguen en las distintas zonas del país donde se está trabajando con manejo holístico con COVID-21, donde definimos los catálogos de estados y transiciones para las ecorregiones. Esto lo aplicamos para cada establecimiento en el que vamos a hacer estos chequeos de pastizales. También construimos una matriz de índice de salud de pastizales por ecorregión. Pablo habló del EOB, del estándar de resultados ecológicos. De acuerdo a este estándar, seguimos este protocolo y definimos, cuáles son las especies de los grupos funcionales perennes de invierno, perennes de verano, leguminosas, arbustos. Y en función de eso vamos bajando y localizando el manejo a esta realidad. Luego del diseño de muestreo y de la elaboración de los mapas, salimos a hacer los chequeos de pastizales, donde lo que realizamos es una estimación de la salud de pastizal en zonas representativas de los potreros, y estimamos la disponibilidad de raciones, cuántos días animal va a dar estos potreros en evaluación para pasar el invierno y el principio de la primavera. Y finalmente, con esta información procesada, lo que realizamos es este chart, el gráfico, donde vamos haciendo la secuencia de los movimientos de los animales en función del manejo global previsto y la asociación con los kilos de pasto que estuvimos evaluando. Y bueno, nos pone muy contentos poder estar contando estas primeras experiencias, donde vamos a mostrar algunas situaciones de 3 establecimientos con los que ya hicimos planes cerrados y chequeo de pastizales, mostrando algunos resultados de índice de salud de pastizal. Por ejemplo, este es el caso de un establecimiento en Tulumba. Cuando pensamos en Tulumba, estamos pensando en precipitaciones anuales entre los 400 y los 450 milímetros, en verano, principalmente, y al hacer la revisión y el monitoreo, por ejemplo, acá encontramos un lote donde identificamos, como mostraba Pablo antes, descanso parcial, donde hay especies que los animales prefieren y se enfocan en el pastoreo de esas especies, y otras a las cuales descansan, es como si no hubieran pasado por ahí, y podemos ver que cuando valoramos una serie de indicadores que tienen que ver con cobertura del suelo, mantilla, abundancia del canopeo, presencia de microfauna, en este caso valora 0. Cuando vemos la foto de la derecha, vemos una situación opuesta. En este caso, el pastoreo que se planificó se pudo cumplir en este potrero, y la respuesta del campo existe, donde hubo un pulso de pastoreo, un pulso de crecimiento, y en la valoración ecológica está representada esa respuesta al manejo. Me tildó la computadora. Ahí está. En este caso, en San Francisco del Chañar, también vemos 2 situaciones que nos parecen importantes para compartir, donde por un lado está la respuesta al pastoreo planificado en un potrero donde se pudo respetar
el descanso previsto, ¿no? Acá estamos, cuando planificamos, pensamos en periodos de ocupación, pero principalmente ponemos el foco en el tiempo de descanso. Esta es la respuesta con un índice de salud de pastizales de 30 para un pastoreo planificado. Y en esta foto en la derecha lo que vemos es una situación de un cuadro donde el pastoreo es intenso, el índice de salud de pastizales es negativo, y depende del tiempo de ocupación que tuvo ese lote, de quizás algunas dificultades de manejo en el tiempo de la planificación. Y acá pasamos a otro caso que nos parece que también es muy representativo de la visión del manejo holístico, donde cuando hacemos el plan abierto en noviembre del 2019, nos encontramos con un campo de cría con base pastoril, pero con una alta proporción de insumos respecto a lo que tenía que ver con la alimentación. Muy dependiente del silaje, y todo lo que rodeaba esa base de alimenticia del silaje, que tenía que ver con las chacras Companicum coloratum y el monte con pastizal, la visión era de una subutilización. Entonces, al momento de planificar con el equipo de campo, esto creo que ha sido una de las cuestiones para destacar respecto a los resultados que vimos en este predio, fue la experiencia anterior que poseía el personal respecto al manejo de los animales y al movimiento utilizando boyeros. Los criterios del plan abierto fueron disminuir el riesgo de incendios, es decir, que entremos a la primavera con menos forraje seco. También a la hora de planificar, tener precauciones especiales en aquellos lotes que tenían mucha presencia de plantas tóxicas, evitar el pastoreo cuando comienza la primavera, que todavía no hay oferta de forraje abundante y hay más riesgo de toxicidad. Y luego empezar un plan que nos permita disminuir la dependencia de los recursos anuales. Acá vemos una síntesis de índice de salud por cada potrero de este establecimiento, donde nuevamente, cuando estamos haciendo el plan cerrado y evaluamos, encontramos una rápida respuesta al descanso planificado. Lo vamos a ver en las fotos, se respetó los tiempos de descanso y se detectaron a tiempo los momentos para realizar cambios, en algunos casos donde los animales debían salir antes de potrero y pasar al siguiente. Y a partir de este año se dejó de hacer silaje y se va buscando la perennización de los recursos forrajeros. Acá vemos los indicadores de preñez en vacas, 87% de preñez en vaca y 94% de preñez en vaquillonas, con un 70% de destete. Cuando medimos disponibilidad, vemos que la disponibilidad está ajustada, ¿sí? La capacidad de carga del campo está ajustada a la carga animal, 0,6 y 0,57, equivalentes vacas por hectárea. Y para ver un poquito estas imágenes, lo vimos en el gráfico de índice de salud de pastizales por potrero, y acá estamos viendo este sitio de esta estación de muestreo en este potrero, donde es un índice negativo por la presencia de una cárcava activa, donde también aparecen en la valoración negativa, tiene que ver con la presencia de especies que denominamos indeseables, ya sea porque son tóxicas, ya sea porque no permiten el desarrollo de gramíneas.
Y acá vamos subiendo, vamos a ver un índice de salud de pastizales 0. En este caso también había presencia de plantas tóxicas, presencia de menos cobertura de suelo, más suelo desnudo, algunos indicadores de encostramiento del suelo. Y esta chacra de Panicum coloratum nos gusta mostrarla porque esta fue la única chacra a la cual no se llegó a dar la vuelta en el verano, es decir, que no se pastoreó. Probablemente lo que sucedió fue que los otros campos parecía que les faltaba todavía dar, y se estiró el tiempo de permanencia, y se utilizó un recurso externo, se hizo un movimiento de animales hacia otro campo, y a esta chacra no llegaron las vacas. Cuando tengamos esto en mente y vamos comparando con la respuesta de las otras chacras donde el pastoreo fue planificado, se dieron los pulsos de crecimiento y sorprendentemente aparecieron leguminosas. Alta frecuencia de leguminosas, y en lotes que también en el plan abierto la situación en noviembre era diferente. Luego de 2 comidas espaciadas entre 35 y 40 días, por ser predominante el Panicum coloratum, cuando estamos haciendo el chequeo de pastizales encontramos abundancia de microfauna, un alto grado de descomposición de bosta con actividad biológica, y nuevamente presencia de leguminosas, además de la actividad de los grupos funcionales de verano. Y también, como vemos acá, seguimos incrementando el índice de salud de pastizales, cambiando de potrero, y de vuelta seguimos encontrando en el campo leguminosas, y encontramos buen desarrollo y vigor de los grupos de verano, aparición de los grupos de invierno, que en otros lotes no se veían. Bien, hasta acá llegamos un poco con nuestra experiencia de evaluación de 3 de los establecimientos que empezaron a hacer manejo holístico el año pasado, a partir de octubre. También queríamos contar, siempre hablamos de cuál es la visión de la parte académica respecto a este manejo. Como también docentes que somos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, hemos generado un convenio donde desde esta articulación con OBIS 21 Facultad, en nuestras actividades participan estudiantes, egresados, hay el módulo ovino ganadero que se está por instalar en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es un módulo que se va a manejar con manejo holístico, y esta es una oportunidad importante para empezar a que intervengan diferentes miradas, diferentes actores, y generar información nueva en la zona. Y a su vez, la posibilidad de todo este volumen de información que vamos generando del trabajo con productores va llegando a otro nivel y oportunidad de registro y análisis. Bueno, y para cerrar, tenemos la experiencia de Francisco Fontaneto, que es uno de nuestros educadores holísticos en el equipo, que hoy o ayer conversamos y le digo, Francisco, me parece que tu experiencia es algo lindo para compartir, y me dio autorización para compartirla a mí. Y bueno, cuando yo lo conocí a Francisco haciendo el curso hace 2 o 3 años en la especialidad de manejo holístico, Francisco era el chico del canal.
Y cuando nos volvimos a encontrar un tiempo después, Francisco es el productor del campo de las respuestas, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ver dónde está puesto el foco. El establecimiento Los Chañaritos está a 30 kilómetros al este de Villa María. Es un establecimiento de 461 hectáreas, con 325 equivalente vacas. Se dedica a la ganadería bovina de cría. Y es un campo con suelos clase 4 y clase 7, con restricciones de humedad, por exceso de humedad y de suelo. Francisco tomó esta frase: lo importante es comenzar lo antes posible y con los recursos que se dispongan, y dijo que él va a lo posible y no lo perfecto. Acá abajo vemos una imagen del campo con el apotrenamiento actual, y avanzamos un poquito. En el manejo tradicional de este establecimiento era un manejo de un modelo dependiente de insumos, donde de esta superficie de 461 hectáreas, el 30% eran verdeos y alfalfa, un 70% pastizal natural y aportes de reservas, ya sean reservas externas por aporte de grano o de rollos. A partir del año 2017, decidí implementar manejo holístico, buscando respuestas para una situación que aparentemente estaba estancada, y transiciona hacia un modelo que tiene el eje en ser independiente de los insumos, y donde el foco está puesto en favorecer los procesos. Entonces el cambio de foco del problema generó la oportunidad de empezar a recuperar el campo a través del manejo. Hoy es un establecimiento que tiene 100% pasturas perennes, y el pastoreo es un pastoreo planificado. Acá vemos cómo la carga promedio hasta que comenzó el manejo era 0,61 equivalente vacas por hectárea, y el año que decide comenzar es un año donde hay una inundación, llovieron 1.200 milímetros casi, y en esa inundación, y luego de recuperarse de eso, vino el ciclo siguiente, que es el actual, donde las precipitaciones no llegaron a los 600 milímetros. En estas condiciones, donde realmente lo que hubiera sucedido con el modelo anterior al 2018 hubiera sido búsqueda de aportes externos para mantener a los animales o venta de animales, el establecimiento incrementó la carga. Y este gráfico es un poco más complejo, pero lo que muestra es este incremento de carga se traduce en una mayor producción de kilos de carne por hectárea. En el último año llega a 107 kilos de carne por hectárea, y un incremento de la eficiencia del stock que bajó el año de la inundación, pero después se mantuvo respecto al historial del campo. Si evaluamos cuál es el incremento de carga desde la implementación de manejo holístico, ese fue un incremento del 23%. Estas son parcelas que están con boyero de avance frontal, y cómo respondió el campo, cómo quedó el campo después del pastoreo, en donde antes hubieran seguido caminando
varios días, el tiempo de ocupación de 2 días lo que permitió fue liberar el campo a tiempo, ya había una cobertura y entrar a un lote como el de la foto de la derecha. Bueno, y esto es un poco lo que les queríamos contar respecto a lo que logramos. Lo logramos en equipo, por eso me parecía importante destacar a los diferentes técnicos que estamos trabajando juntos. Y bueno, creo que hay mucho por hacer y las respuestas que se van dando en este aprender que tenemos todos los días son motivadoras y recién estamos comenzando. Así que muchas gracias. Bueno. Marina, ¿cómo querés? Pablo, con el tema de las preguntas, ¿quieren que vayamos leyendo el chat? No sé si estuvieron viendo. No. Ahí Pablo tiene el micrófono apagado. Sí, No, acá preguntan... preferiría que vos hagas las preguntas, Carlos. Vale. El tema de esa situación intermedia, los descansos parciales, ¿cómo salir de esa situación donde se veía esos pajonales, bueno, con sobrepastoreo en algunas plantas y subpastoreo? ¿Cómo revertir una situación de descanso parcial? Bueno, hay dos cosas que hacen eso. Una es la planificación del pastoreo que acaba de explicar Marina, o sea, al dar descanso, todos esos céspedes que están muy comidos se les permite vigorizarse, y por otra parte, cuando uno entra con más densidad, los animales son menos selectivos, con lo cual a muchas de esas pajas las van a empezar a despuntar, aunque no las bajen del todo, pero ya cuando las despuntan, esas pajas se empiezan a poner más verdes, y digamos, si después se evalúa la capacidad, la receptividad, y vemos que podemos aumentar la carga, en la medida en que entramos con más animales por menos tiempo y le damos descanso, ese patrón tiende a desaparecer. Digamos, nosotros, por ejemplo, en el caso de Corrientes, yo mostré, creo que una foto, nosotros pasamos de descanso parcial generalizado a nada de descanso, o a muy poco descanso parcial, duplicando la carga y planificando el pastoreo. Bueno, perfecto. Ahí el tema hay varias preguntas sobre así rápidamente, quedó ahí el plan abierto y plan cerrado, como para cerrar ese concepto rápidamente, que hay varias preguntas sobre ese tema. ¿Se puede explicar rápidamente? O Marina, Pablo. Plan abierto es el plan que hacemos para la estación de crecimiento del pastizal, donde asumimos que hay una serie de meses que en la zona donde estamos nosotros suele empezar en la primavera bastante avanzada. Cuando empieza a llover, hablamos de plan abierto y es la planificación de la rotación que vamos haciendo con los animales a lo largo de los potreros en esos meses de la primavera, verano e inicio del otoño. ¿Hasta qué momento se extiende? Hasta que deja de llover. Y el hincapié en ese plan abierto está en los descansos, donde los descansos los planificamos en función del recurso forrajero con el que estamos trabajando, y también en ambientes donde predomina el pastizal natural, el foco está puesto en darle un descanso suficiente a esas especies que son en su mayoría nativas y que tienen tiempos de recuperación más largos para mostrar vigor y reproducción que las especies, las pasturas implantadas, ¿no? Bueno, y el tema de la convivencia con los renovales y con mucha situación de bosque que tenemos nosotros, ¿cómo funcionaría en ese caso, digamos, el manejo holístico? ¿Cómo hacer para poder convivir y hacer un manejo integrado realmente? Bueno, muy bien, es una buena pregunta y sabemos ya por las visitas anteriores que es un tema que preocupa mucho. Bueno, digamos, las herramientas que tenemos, o sea, si un lugar está totalmente dominado por arbustos, digamos, por fachinal,
y el espacio que queda para el estrato graminoso y herbáceo es muy bajo, probablemente se recomiende algún tipo de intervención, si esta es posible, digamos, resetear el sistema. Si en cambio la densidad de los árboles, los arbustos, no es tan alta, o si no puedo entrar, la planificación del pastoreo lo que va a permitir es, de alguna manera, congelar a las leñosas en donde están, o frenar su avance, hacerlo más lento, con lo cual, si alguien tenía que intervenir, digamos, rolar o hacer cualquier tratamiento para controlar alguna arbustiva, antes lo tenía que hacer, no sé, cada 3 años, ahora lo hará cada 7. O sea, no decimos que no va a haber reinvasión, pero cuando el pasto está vigoroso, compite mucho con el arbusto, con las leñosas. Si está bien vigoroso, es difícil para la leñosa entrar, porque casi todas tienen, digamos, una etapa de plántula en que son bastante vulnerables, y ese es el mecanismo más barato de control, digamos, es manejar bien el pasto, y por un efecto secundario vamos a controlar el arbusto. Ahora, esto todavía, digamos, tenemos que trabajarlo mucho más, estamos todos aprendiendo, tenemos los principios, las herramientas, pero no tenemos todavía la experiencia de terreno, el dato preciso, de decir, bueno, miren qué es lo que pasó con este campo, con los arbustos, digamos. Ustedes vieron en las fotos de Marina, hay campos que tienen más arbustos, hay unos que ya están limpios. El pastoreo planificado, por ejemplo, podría permitir que no vuelvan a entrar los arbustos en lugares que están limpios, pero en los lugares que ya están con mucho arbusto, bueno, habría que estudiar, no necesariamente por planificar el pastoreo voy a reducir la composición, la cobertura de arbustos. Sí, lo que también vamos haciendo en los planes es ir reservando una zona donde por ahí se aplicó algún manejo especial, como dijo Pablo, o se roló, o se utilizó algún producto, y vamos cerrando y haciendo pruebas por ahí hacia la salida del invierno, donde por ahí se concentren más los animales, se genere un impacto animal para evaluar a posterior la respuesta, ¿no? Estamos en esto generando diferentes estrategias de ver cómo responde. Bien. No sé, hay bastantes preguntas, no sé, Luis, cómo estamos de tiempo, pero en todo caso la charla va a quedar grabada y después va a estar disponible en las redes sociales de tanto de la ¿Hace alguna otra si estamos todavía con un poquito de tiempo? Bueno, el tema del manejo de los antiparasitarios y toda la simbiosis que hay con respecto al escarabajo estercolero, hay una pregunta. ¿Cómo es el manejo ese? Porque es un elemento muy importante en todo el sistema este. Sí, bueno, digamos, no hay una receta única, no me animaría a hacerlo, pero las líneas generales son, cuando uno planifica el pastoreo, en general, si entra a campos que tienen un descanso suficiente, va a tener menos recarga de parásitos, estoy hablando de gastrointestinales, con lo cual el manejo se facilita mucho, digamos, el nivel de parásitos puede bajar drásticamente con un manejo en donde el ciclo o el periodo de recuperación está de alguna manera relacionado con el ciclo de los parásitos. Ahora, si tenemos que controlar, por ejemplo, parásitos externos o alguna parasitosis, la recomendación es tratar de no usar productos que tengan un periodo residual muy largo. Es decir, la ivermectina justamente es un producto que tiene un efecto residual en las heces que es bastante largo y afecta el ciclo de vida de los estercoleros. Así que es como que si tenemos la opción de usar un producto que dure menos, por ejemplo un lechoso, no sé, o un purón de menor vida útil, son altamente recomendados. O sea, empezar a tomar decisiones un poco más amplias que no sea solamente, bueno, ¿cómo mato al parásito este? Perfecto. Hay acá unas preguntas, hay varias dudas con respecto a qué relación hay o qué similitud o diferencia con un PRB, entre manejo holístico y PRB. Bueno, similitudes tienen varias.
los dos, si se aplican bien, pueden regenerar tierra, son, diríamos, otra forma de hacerlo. Tienen un parentesco porque Savory se inspiró en André Voisin, o sea que tenemos como si fuéramos primos hermanos, digamos, tenemos una raíz común que son los conceptos de André Voisin, pero, digamos, las diferencias básicamente pasan de que el manejo holístico es bastante más amplio, implica la toma de decisiones en varios niveles, no solamente el manejo del pastoreo. Con lo cual, alguien puede hacer manejo holístico y aplicar Voisin para la parte de pastoreo, por ejemplo. O sea, es factible combinar las dos escuelas. Ahora, en el manejo del pastoreo, yo diría que las principales diferencias son que en el manejo holístico se planifica en papel, que se puede empezar con cualquier cantidad de potreros, con la que uno tenga, no hay una exigencia de tener determinada infraestructura para empezar, con lo cual, bueno, no tenemos que entrar poniendo plata, si uno puede, lo lógico es entrar con lo que uno tiene y con el aumento de producción de ese establecimiento, después ir reinvirtiendo para ir mejorándolo, con lo cual puede ser que terminemos en el mismo lugar, por ejemplo, no sé, 40, 60 potreros por grupo, pero con otro proceso. En lugar de poner la plata de entrada, la ponemos al final. Y después hay un factor de escala. Es decir, nosotros, por ejemplo, en escalas grandes es muy difícil aplicar la receta. O sea, el Voisin es un sistema que tiene recetas bastante fijas, incluso hasta llegan a categoría de ley. En el manejo holístico es mucho más flexible, no hay leyes tan severas, y por lo tanto es mucho más flexible, sobre todo en escalas grandes. Es decir, y a medida que nos vamos a lugares menos productivos, más áridos, directamente el Voisin es difícil de aplicar y el holístico lo aplicamos hasta en los peores lugares de la Patagonia. Es decir, que son dos cosas distintas, aunque se pueden combinar y aunque las dos bien hechas están dentro del paraguas de la ganadería regenerativa. Hay muchas preguntas de cómo pasa en el invierno, digamos, cómo es el tema de reservas, al no tener, digamos, reservas de grano, esas cosas. ¿Cómo es, Marina, si querés contarlo, Pablo? ¿Querés hablar vos, Pablo? A ver si me voy yo. Por un lado, el caso que presentamos de los chañaritos, ¿no?, que está en otro ambiente, bueno, este establecimiento pasa el invierno con los recursos disponibles, pero bueno, la producción de los pastos de invierno en Alto Alegre tiene una calidad bastante diferente a los que tenemos en el norte, donde depende del diferido, que a eso iban un poco las preguntas. Honestamente, en los planes que estuvimos haciendo ahora, nosotros, digamos, la base la da el pastizal, pero por ejemplo en el caso de Aguas de las Piedras se hace una pequeña suplementación en momentos críticos donde los requerimientos son altos. Porque estamos en una transición y evaluando los resultados y la respuesta del campo. No sé, Pablo, ¿qué ibas a decir? Bueno, en el caso de meto cuchara con el tema de Tulumba acá, que es uno de los casos que estoy yo también acá involucrado, es en realidad el remanente que fue quedando de las parcelas pastoreadas durante el verano. O sea, hay como un escalones de remanentes que lo vamos a ir utilizando, administrando durante todo el invierno. Ese es un poco acá como lo manejamos. No sé, Pablo. Es eso. Sí, es eso. En realidad el concepto es producir durante la primavera y verano una determinada cantidad de raciones, llegar al invierno con una cantidad de forraje que simplemente racionándolo lleguemos hasta la próxima primavera. O sea, el forraje en pie, diferido. Con lo cual, bueno, el costo baja a cero. Entonces, esa es la primera idea, digamos. Debería tener la carga ajustada y tener un manejo que me haga llegar con una X cantidad de forraje a la entrada del invierno. Y con eso tengo que llegar al final. Ahora, en algunos ambientes puede ser un poco duro en términos de producción individual si la calidad del forraje cae demasiado. Es decir, pongo de vuelta el ejemplo de Corrientes. En Corrientes nosotros
usamos la fórmula de calcular la carga, la fórmula que propone el INTA, y el INTA dice que, digamos, calculemos la disponibilidad y asignemos 3.000 kilos por vaca por invierno. Entonces nosotros pasamos de tener 1.500 kilos de pasto por hectárea, lo cual era media vaca, a 3.000 kilos de pasto por hectárea. Así que llegamos a abril, medimos cuánto pasto hay, encontramos 3.000. Dividido 3.000, una vaca por hectárea. Si la cuenta está bien hecha, esos 3.000 kilos tienen que alcanzar para llegar a la próxima primavera, con el pequeño crecimiento que hay en invierno. ¿Cuál es la restricción de este modelo? Este es el modelo más barato. Por ahí, por ahí no me da la calidad para salir del invierno con una vaca que se pueda preñar. Entonces, ahí aparecen, ¿cuál es el menor impacto? Bueno, por ahí el menor impacto al principio es un bloque proteico, un bloque con urea y minerales. Esa sería la mínima inversión. Y si no, bueno, si tampoco hay más en el manejo holístico, no es que es un pecado dar un alimento a los animales si los animales lo necesitan. Está indicado, o sea, nosotros vamos monitoreando la condición de la vaca y si vemos que el sistema no da para pasar el invierno sin ayudar, bueno, tomamos las medidas que hagan falta. O sea, no tenemos cuestiones que estén prohibidas, solamente hay herramientas y uno toma la mejor decisión de acuerdo a la situación de cada uno. Bien. Marina, hay varios estudiantes de agronomía que preguntan dónde se pueden sumar. ¿Querés contarle? Nos escriban un mail. Bueno. ¿Tenés pasar el mail ahí? ¿O? Ahí lo escribo, sí. Bueno. Bueno, acá hay algunas preguntas que se ve que es de la zona allá, de la zona alfalfera de San Francisco. Preguntan acá una pastura base que es ahora alfalfa pura, ¿cómo llevarla a una consociación? ¿Cómo llevarla a algo más diverso? Bien, ahí hay dos cosas que se pueden hacer. La primera es ajustar los tiempos de recuperación. Cuando uno maneja, la alfalfa tiene, sobre todo esas alfalfas que llegan a chupar agua de humedad freática, crecen todo el verano a una velocidad casi constante y en pocos días están listos para comer de vuelta. Entonces, si uno sigue la regla de manejar la alfalfa, por ejemplo, y empezarla a comer cuando tiene el 10% de floración, una cosa como esa, termina dando las vueltas a toda velocidad, ajustada para la alfalfa, y no hay nadie que pueda convivir con ese ritmo. Entonces, lo que hay que hacer es sacrificar un poquito de calidad, no va a ser mucho, pero estirar los tiempos de recuperación para permitir que los pastos y otras hierbas puedan llegar a fortalecerse y a mantenerse en el pastizal. Si haciendo esto no se repuebla espontáneamente con gramíneas, con pastos para equilibrar la dieta, lo que hay que hacer es combinar, principalmente en salida de invierno o entrada del otoño, el uso de impacto animal y de incorporar algunas semillas, digamos, utilizar semillas de forrajeras con la mayor biodiversidad posible, reinstalarlas en el tapiz y, como dije, ajustar muy bien los tiempos de recuperación para no eliminar lo que acabamos de sembrar. Bueno, vamos cerrando. Yo lo único que quería aclarar o sumar, que todas las preguntas por ahí son apuntadas a la pastura, y en mi experiencia en este poco tiempo es el tema social. Realmente el cambio que ha generado, el impacto que ha generado en la gente que trabaja en el campo, el entusiasmo, el involucrarse, en sentirse, digamos, valorado por sus opiniones, eso también es parte de todo este sistema, no es solamente la pastura, y eso facilita un montón de otros procesos, que eso sí lo estoy viendo, aparte de lo que ha mostrado Marina, algunas cosas que hemos visto, no olvidarse de esa parte porque es la que después lleva adelante todos los procesos. Sí, realmente, y los procesos que estuvimos viendo, las fotos de respuesta, bueno, pero justo son los casos donde estuve presente. Realmente es la participación y las ganas del personal y sentirse involucrado, escuchado y en los grandes aportes que hacen, ¿no? Es un intercambio de saberes y una construcción. Ya directamente vamos cerrando. Sí, Pablo. Dale.
Un último comentario. Creo que lo que acabas de decir por ahí señala una falencia que tuvo la presentación que hice, porque en realidad, si me preguntás cuál es el impacto más grande del manejo holístico, yo rescataría este. Es decir, yo rescataría que cuando en cualquier equipo de trabajo, sea una empresa familiar o una empresa más grande o un equipo que está en un campo, el hecho de tener claro qué es lo que quieren lograr y el hecho de compartir este proceso de aprendizaje y valorar lo que uno hace y el cambio que uno ve en esos sistemas es claramente el resultado más importante. Y cómo se organiza mejor el trabajo y todo el mundo sabe por qué se hacen las cosas y comparten el crédito, el mérito de esas mejoras que nosotros mostramos en fotos de pasto, pero en realidad estos son personas que están generando eso y que les empieza a ir mejor, y yo la verdad que no cambiaría por nada la sensación que da cuando uno llega a un campo y ve que esa familia realmente está contenta, sabe por qué está en el campo, está disfrutando el proceso y ha recuperado el orgullo, la autoestima, digamos, el orgullo por lo que están haciendo, por el producto que están generando y por lo que están haciendo con su tierra. Así que ese es el resultado número uno, y pido disculpas de no haberlo puesto en esos términos. Bueno, Luis, te paso, Gerardo. Bueno, yo solamente para darle paso a Gerardo, pero decir dos cositas. Una que, bueno, si bien en el slide tanto de Pablo como de Marina figuraba la Sociedad Rural de Jesús María solamente, esto fue coorganizado y pensado con la Sociedad Rural de San Justo. Y lo otro que me parece que lo más jugoso de la charla, conceptualmente, a mí me parece que, y por lo que aportó Carlos, es que nosotros seguimos insistiendo en esta imagen que queremos dar desde el sector agropecuario, mucho más allá de la ganadería incluso, sino que el verdadero valor que queremos agregar es sustentado en tres patas: la económica, la ambiental y la social. Y creo que esta patita que por ahí Pablo omitió mostrar de esto, termina dándole las tres patas que nosotros desde la rural de Jesús María, de la rural de San Justo, siempre le hemos querido dar. Así que bueno, para que se arre, Gerardo, por favor, tu aporte. No se pudo conectar al principio, estábamos medio complicado, pero dale nomás. Bueno, muchas gracias por dejarnos participar en este gran espacio que a la Sociedad de Jesús María, una sociedad rural amiga. La verdad que, bueno, mi felicidad lo dice, por un capital mencioné al principio de la charla en que sería interesante poder traspolar diferentes métricas, llevarlo a los diferentes lados del país. Yo creo que San Justo, su región centro-norte, muy para esto, San Justo va a trabajar por sobre esto para poder replicar todo lo que están haciendo en conjunto con la Sociedad Rural de Jesús María. Y Luis me robó también, que venía un poco traspolar, que creo que es fundamental lo que dijo, más allá de no solamente económica y dentro del capital biológico, sino en lo que tenemos nosotros, la relación social. Nació en un tiempo en donde se están generando todas estas cuestiones quizás malas, entre comillas, de la ganadería versus que bueno, todos estos sistemas son
lo necesario como para de alguna poner esa relación social desde el vivo todos. Luis, el año pasado conversando con él, me dijo también una reunión de crack y también ese concepto grabado en que no hay mejor ambientalista que el productor vive de la... Así que bueno, qué más aplicable toda esta tecnología y estos sistemas a nuestro... Se fue. Bueno, muchas gracias a todos. Berardo, creo que terminaste con eso. Un gusto. Por ahí las conexiones no son todo lo excelente que queremos, pero bueno, un gusto y los esperamos. Aquellos que quieran comunicarse o con la Rural de Jesús María o con la Rural de San Justo o directamente con Pablo y con Marina, estamos disponibles para evacuar alguna otra duda, que seguramente que han quedado algunas o inquietudes, y el compromiso de pasarle las preguntas para que las tengan ustedes dos, Marina y Pablo, y las puedan evacuar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Marina. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Carlos y Luis. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Saludos.